introducirnos en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 37 y 38. Gloria a Dios. Lucas capítulo 19, verso 37 al 38. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Amén. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegaban, vamos a ver, 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Este pasaje cuenta o registra la historia de cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén y se le llama la entrada triunfante, así le llama el subtítulo de la Biblia, la entrada triunfante a Jerusalén. Y es que el Señor ya estaba preparado en su corazón, estaba listo para lo que venía, para la cruz del Calvario. Estaba listo ya el Señor, había dispuesto su corazón, había afirmado su rostro y sabía que lo que venía era un tiempo difícil, era un tiempo de crisis, era un tiempo de dolor. Sin embargo, el pueblo o los discípulos sabían que el Señor iba a hacer algo poderoso ahí. Y por eso los discípulos prorrumpen en un canto de alabanza, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. No sabían con claridad. Ya el Señor ya les había dicho que Él iba a padecer. Ya el Señor les había dicho que Él iba a morir. Pero ellos no tenían muy claro todavía qué venía. Sin embargo, el Señor sí. Pero dice el texto que acabamos de leer: bajaba del monte de los olivos. Y ese pedacito de palabras me llama la atención, porque el monte de los olivos es un lugar muy importante en la historia bíblica. El monte de los olivos fue el lugar donde el Señor dedicó horas y horas enteras de oración junto con sus discípulos para encontrar dirección, para encontrar rumbo, para recibir fortaleza. El monte de los olivos, especialmente lo que en el monte de los olivos se encuentra, es el huerto del Getsemaní. Es el lugar donde el Señor se apartaba con sus discípulos y empezaban a orar y a buscar al Señor. Y entonces fíjese, hermano, que ese monte tiene una historia muy especial, y por eso a este tema yo le puse el monte de los olivos. Porque ¿qué hacía Dios ahí en ese monte? ¿Qué hacía el Señor en ese lugar? Y por lo menos yo encontré cuatro actividades importantes que el Señor realizaba en el monte de los olivos. Como que hay lugares en la vida de alguien, en la vida de una persona, que marcan una historia especial en la vida. Por ejemplo, yo no sé usted, pero cuando yo vengo al templo y vengo a buscar al Señor, yo sé que el Señor me bendice aquí. Yo sé que el Señor me fortalece aquí. Yo voy a veces a
a El Salvador. De hecho, ya casi tengo que ir para nuestro retiro allá, nuestro congreso. Y cuando yo llego a San Salvador y veo aquella plancha de cemento que está en el altar, no es alfombra. Usted y yo tenemos la dicha de tirarnos en alfombra. Allá es una plancha de cemento, bien limpia, ¿cómo no? Bien limpia, bien limpita la tienen los hermanos diáconos y todo. Pero cuando yo veo esa plancha, veo años y años de búsqueda de Dios en ese lugar. Años de lágrimas, años de bendición, años de presencia de Dios. Yo llego allá y yo sé que estoy en mi casa, porque ahí fui formado para la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Se quedan grabados en el corazón. Ciertos lugares se quedan grabados. El Señor había escogido el Monte de los Olivos como un lugar especial, donde Él solía regresar continuamente a buscar al Señor. Pero en la Biblia hay algunas actividades muy importantes que el Señor realizaba ahí. Pero antes de ver eso, acompáñeme al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 30 y 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 30 y 31. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así: y David subió la cuesta de los olivos. Oiga esto. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Voy a hacer referencia a este texto por una única razón. Y es que David subió también la cuesta de los olivos, solo que 1000 años antes de Cristo. David vivió 1000 años antes de Cristo. Pero el monte de los olivos ya estaba ahí. Jerusalén ya estaba ahí. David la construyó y la estableció, ¿se acuerda? Como la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Solo que en esta historia, Absalón, el hijo de David, se había rebelado contra su padre y había conspirado con algunos hombres del pueblo, había conspirado para arrebatarle el reino a David. Y entonces Absalón se subleva y hace un levantamiento contra David. Y cuando David vio lo que estaba pasando, David decidió salir de Jerusalén e irse para otro lado, porque sabía que la revuelta iba a ser muy, muy fuerte. Bueno, la historia está ahí en el segundo libro de Samuel. Sería interesante que usted la lea. Pero la parte que me interesa es que en la huida, David pasa por la cuesta de los olivos y va llorando, fíjese, por la traición. Y no era casualidad. Usted recuerda que David es una figura pero perfecta del Mesías, del Cristo. Entonces David sufre, fíjese hermano, sufre una rebelión y sufre una traición en el monte de los olivos, como señalando a la traición que el Cristo iba a sufrir también en el monte de los olivos. Usted recuerda que donde entregaron al Señor fue en el monte de los olivos, en el Getsemaní específicamente. Fue ahí donde Judas, con un beso,
entregó a su Señor. Y el Señor le dice, con un beso entrega a tu Señor, mi amigo. Fíjese. Entonces es interesante porque ya estaba ahí. El Monte de los Olivos ya era un lugar especial. Y por supuesto ahora nos va a enseñar qué otros elementos importantes son, que son relevantes del huerto del Getsemaní. Acompáñeme. Lucas 22, verso 39 al 41. El Monte de los Olivos es conocido también como un lugar de oración, porque el Señor participó en oraciones ahí. Lucas 22, verso 39 al 41. Dice, y saliendo, se fue como solía, oiga, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra. Miren las medidas de antes, hermano. ¿Cuánto será un tiro de piedra? ¿Cuánta distancia será? Pues depende de quién la tire, va. Depende de quién la tire. Si la tira uno fuerte, va a ser más lejos. Como cuando le preguntaban a mi pastor allá en El Salvador, le decía, hermano, ¿a cuánto estamos de tal lugar a tal lugar en El Salvador? A según le arregle, decía, en el carro. A según le mete el pie en el carro. Pero ojo con esto. Dice, solía al Monte de los Olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Dejémoslo hasta ahí. El Monte de los Olivos simboliza, hasta el día de hoy, simboliza un lugar especial de oración. Fíjese, hermano, que son miles y millones de peregrinos que van al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está bien detectable, sabe cuál es. No se está seguro exactamente de cuál era exactamente el lugar del huerto del Getsemaní, porque estaba como en medio del monte, no hasta arriba, estaba como en medio. Y ahora hay un lugar que le llaman el Getsemaní, el huerto del Getsemaní, con unos olivares, hermano, con unos árboles de olivo de más de 2000 años de antigüedad. Esos árboles. En aquel tiempo era un bosque de olivos. Ahora son un par de árboles por ahí, bastantes, como no, pero ya no se ve como un bosque. Pero pasan millones y millones de peregrinos, de turistas, haciendo oración. Hay que hacer filas. Ahorita no, porque casi nadie está llegando. Pero hay que hacer filas y hasta hacer citas para poder ir y poder orar ahí en el huerto del Getsemaní, en lo que ahora se considera el huerto del Getsemaní. Sigue siendo un lugar de oración. Ahora, es importante esto. Es importante que usted y yo tengamos un lugar de oración. Por supuesto, no va a ir hasta allá al Getsemaní, ¿va? No vamos a ir hasta el olivar, hasta allá. Pero podemos agarrar un espacito en la casa. Cualquier lugar, un lugar especial donde usted y yo digamos, voy a apartarme a orar. Voy a dedicarme a orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, hermano. Para presentar nuestra vida delante del Señor, nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras aflicciones. Y por qué no decirlo, nuestras alegrías también. Podemos llevarlas delante del Señor y decirle, Señor, gracias por este día, gracias por tu bendición, por tu visitación, gracias por tus cuidados. Señor, gracias, ¿verdad?
pero es importante. Jesús regresaba al monte de los olivos porque así lo solía hacer. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña la importancia de la oración. Si el Señor Jesús necesitaba orar, hermano, ¿cuánto más nosotros? Toque al hermano que tiene a la par, tóquelo y dígale: necesitas orar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos necesitan orar? ¿Cuántos necesitamos orar? Todos. Todos. No importa cuán fuerte se sienta usted espiritualmente, todos necesitamos orar. Si el Señor Jesús refleja y representa, hermano, una vida espiritual plena, diríamos así, con claridad. Jesús representa el diario vivir espiritual pleno, porque el Señor vivía en la plenitud de Dios. Vivía una vida espiritual elevada, alta. Y si el Señor se apartaba a orar, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más nosotros? Entonces el monte de los olivos quedó como un lugar, mire hermano, como un lugar de testimonio. Hasta el día de hoy sigue siendo un lugar de testimonio. No, es que viera la cantidad de gente que hace fila para entrar ahí. Porque quieren ir a conocer, vaya, quieren ir a conocer. No solo es emocionante ver esos grandes árboles, viejos, hermano, pero viejos, gruesísimos, no porque sean grandes, si son pequeños, pero así de gruesos, enormes de gruesos. No los puede uno abrazar, por supuesto, porque han ido retoñando como los hijos. Por eso dice el salmo, se me escapa el salmo, el número del salmo, el que dice como plantas de olivo alrededor de tu mesa, así serán tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque de abajo del árbol retoñan nuevos olivos y nuevos olivos y nuevos olivos. Y imagínense cuántos retoñan en 2000 años. Entonces se hace grueso el árbol, no porque se está ensanchando el tronco, sino de tanto olivo que retoña, se hace más grueso y más grueso y más grueso. Entonces es una preciosura de verlos, pero más estar en el lugar pensando y creyendo que nuestro amado Salvador derramó ahí sus lágrimas y derramó sus gotas de sangre de su frente cuando padeció ahí por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amén? Entonces aquí tenemos ¿por qué es tan importante el monte de los olivos? Porque quedó como testimonio de la importancia de la oración. Quedó como testimonio. Hermano, no podemos desechar nosotros la oración como algo no importante. Necesitamos retomarlo si es necesario en nuestra vida. Santiago capítulo 5, versos 15 y 16 nos habla acerca de la oración ya en la época de los apóstoles. Y el apóstol Santiago dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén, amén? Todos los apóstoles que caminaron con el Señor Jesús y todos los apóstoles que han resurgido de la época del Espíritu, del llamado del Espíritu, han estado y han sido conscientes de que la oración es importante para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no puede
no puede darse el lujo de dejar atrás la oración. No se puede dar el lujo de decir, no, a mí no me hace falta orar. A mí no necesito orar. No se puede dar ese lujo. Porque es la oración uno de los pilares más importantes en la vida del creyente. La palabra y la oración son dos pilares del ministerio y dos pilares de la vida cristiana. Así lo expresó el apóstol Pedro cuando dijo: hermanos, ayúdennos a poner las mesas, ayúdennos a atender, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las hermanas están siendo invitadas para el próximo miércoles, para la palabra, para que estudiemos la palabra y formemos un discipulado que va a ser así temporal, no es de todos los miércoles, pero que nos sirva de estudio, de aprendizaje de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vale, número 2. Segunda actividad importante en el Monte de los Olivos. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, verso 3 al 5. Mateo 24, 3 al 5. Dice así: y estando él sentado, hablando de Cristo, dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos dicen amén? Segunda actividad importante y relevante del Monte de los Olivos es que el Señor enseñó grandes verdades en el Monte de los Olivos. Era un lugar de enseñanza. Fíjese que Mateo 24, 25, que usted sabe que son enseñanzas escatológicas, enseñanzas acerca del fin. Allí en Mateo 24 está todas las señales que van a venir en el tiempo del fin. Mateo 25 está la parábola de las 10 vírgenes hablando acerca del fin. Todos esos capítulos, esos 24, 25, está hablando del tiempo del fin. ¿Y dónde se los enseñó el Señor? En el Monte de los Olivos. Entonces hay lugares que se convierten en lugar de enseñanza y en lugar de crecimiento para nuestra vida espiritual. Solo la palabra nos puede hacer crecer, hermano. La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios produce crecimiento. La palabra de Dios nos hace entender sus tiempos, su voluntad. Entonces es importante que usted también tenga un espacio para orar, pero también tenga espacio para estudiar la palabra. Puede ser aquí, como no, pero también en casa puede ser un espacio, un lugar donde donde ojee la escritura, donde pueda revisarla con mayor detenimiento, con mayor cuidado. Hoy en día, ¿sabe usted por qué muchas veces no aprendemos muy bien? Porque queremos hacerlo todo en el teléfono. Aleluya. Míreme para acá, por favor. Aleluya. Todo lo queremos hacer en el teléfono. Y entonces ya se nos, hermano, perdemos la forma correcta de la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué digo la forma correcta? Porque no es que lo que estemos leyendo en el teléfono sea malo. Puede ser la Biblia, puede ser historia bíblica. Sí, pero ¡fum! Cae un mensaje. Aleluya. ¿O no? ¡Pa! Cae un texto. ¡Pa! Cae una llamada. Cae una publicidad.
y como la publicidad le llama la atención, se va por la publicidad. Se va por otro lado uno. Ay, tengo que contestar y tengo que hacer. Sí, perdió el hilo de la enseñanza. Por eso los niños, los jóvenes están teniendo tanto problema para la enseñanza. Porque se van por otro lado. Entonces, la forma correcta es apartarse con la decisión de ir a estudiar la palabra y cerrar todo lo demás. Entonces va a ver usted que la enseñanza va a ser más efectiva en nuestra vida, ¿verdad? No, si uno quiere enseñar, si uno quiere aprender contestando textos, contestando llamadas, viendo publicidad, viendo si ya va a llegar el paquete a la casa ay Dios, hermano, no termina uno, no termina. Es como querer aprender de la Biblia viendo televisión. ¿Qué va a aprender uno? Pues está en los jóvenes de hoy tienen unas capacidades tremendas, pueden estar en varias cosas a la vez, sí, pero no es cierto que queda bien grabado en la mente. No es cierto. Tienen ciertas habilidades, pero no les está quedando bien plasmado en la mente y el corazón. Lo ideal es que tuviéramos un lugar donde sentarnos, abrir la Biblia sin que nada nos estorbe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Tiene usted un espacio en casa? Aleluya. Si no lo tiene, hágalo, hermano, un pedacito donde poder estudiar la palabra. Y por supuesto aquí también debe de ser un lugar donde usted esté aprendiendo. Pero si me está contestando textos aquí también, ay Dios, aleluya, ¿verdad? Si aquí también parte me oye y parte contesta, no va a aprender, no va a aprender. O parte me oye y parte pasa platicando, aleluya, no va a aprender. No va a recibir la enseñanza correcta. Marcos capítulo 1 verso 22. El Señor Jesús tenía doctrina tan maravillosa que compartir, hermano. Es que yo me imagino, déjeme pensar, hermano, oír a Jesús y sus enseñanzas ha de haber sido algo maravilloso, hermano. Yo sé que tiene razón, usted no está oyendo al Señor Jesús, está oyendo al hermano Balmore. Pero hoy hablo la palabra que el Señor Jesús dijo. Y esa palabra tiene vida. Y esa palabra tiene espíritu. Mire lo que dice Marcos 1:22, dice, y se admiraban, hablando de Cristo, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Cristo enseñaba, hermano, ahí sí que se cumple lo que decía la Escritura. Cada palabra que Cristo daba era como clavo hincado dado por un maestro, dice la Biblia. Como clavos hincados, como clavos bien metidos en el corazón de alguien cuando el Señor lo compartía. Por eso usted y yo hoy abrimos nuestro corazón al Espíritu, porque es lo que ahora el Espíritu hace. Penetra la palabra de Dios a nuestro corazón, dada por el Espíritu de Dios. Pero era un lugar de enseñanza. Mire cuán importante el monte de los Olivos, que ahí el Señor le reveló lo que vendría para el mundo. Ahí en el monte de los Olivos fue abierto de alguna manera las verdades que los iban a sostener hasta este tiempo. Mire qué más. Hechos capítulo 1 verso 9 al 12. El monte de los Olivos fue también escogido por el Señor para mostrarles su ascenso al cielo. Oiga eso. El Señor escogió, porque el Señor es el que escogía los lugares. El Señor escogió el lugar
del monte, el monte de los olivos, para mostrarles su ascensión gloriosa al cielo. Leo el verso 9. 1:9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén, oiga, desde el monte que se llama, ¿de qué? Del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ¿dónde es que el Señor ascendió al cielo? Desde el monte de los olivos. Desde ahí bajaron los discípulos y se fueron a Jerusalén. Pero en el monte de los olivos, el Señor, hermano, se reveló gloriosamente, ya con cuerpo glorificado, y ascendió al cielo. Una de las más grandes enseñanzas que el Señor dejó a los discípulos. ¿Por qué? Porque los dejó como testigos de que el Señor subió al cielo, hermano. ¿Verdad? No se los contaron a esos que estaban ahí. No se los contaron. A esos que estaban ahí vieron con sus ojos que empezó a levantarse de la tierra y fue llevado hasta las nubes y desapareció en las nubes, porque una nube lo cubrió, dice. Y todavía, si aquellos se han de haber quedado atónitos ante semejante escena, todavía se les aparecieron unos ángeles diciendo: Galileos, ¿qué miráis? ¿Qué estáis haciendo mirando al cielo? Este mismo Jesús que subió al cielo en una nube, también vendrá en una nube a la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa enseñanza, hermano! ¿Por qué? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no se fue oculto sin que nadie lo viera? No, es que estaba dejando testimonio. Estaba dejando, dice la Biblia, pruebas indubitables. Por ahí aparece en el Corán, aparece que Mahoma ascendió al cielo. Ahí aparece que se fue en caballo blanco. Es cierto, ahí aparece en el Corán. El caballo tenía un nombre, no recuerdo el nombre, porque no he leído el Corán, solo partes para efectos de enseñanza. Pero nadie lo vio. Aleluyita. Nadie lo vio, porque el que lo escribió es el que dice que se fue, pero nadie más lo vio. No tiene testigos. El Señor dejó testigos aquí en la tierra y en el cielo, porque los ángeles vinieron a dar testimonio. Este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, Él mismo volverá a la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, con una enseñanza así, hermano, por Dios, ¿quién duda eso? Ahora, por supuesto, usted dirá: hermano, pero yo no lo vi. Sí, pero para eso son los testigos. Porque por eso está escrito que con 2 o 3 testigos se resuelve cualquier asunto. El Señor no dejó 2 testigos ni 3, dejó muchos.
120 estaban en el aposento. Algunos creen, no estoy seguro, ahí me lo busca usted ahí en Hechos 1, pero el Señor tenía los 12 discípulos, los 70 discípulos, y eran como 500, dice, los que estaban ahí con el Señor. 500, dando testimonio de las maravillas y de las obras del Señor. Amén, hermanos. Bueno, pero ¿qué más? Juan capítulo 16, verso 7, voy un poquito más rápido. Juan 16, 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor no se fue, hermano, para dejarnos solos. Se fue porque era parte de su plan, ascender al cielo y sentarse a la diestra del Dios Todopoderoso, para que pudiera venir el Paracletos, el Santo Espíritu de Dios, a continuar su obra de restauración, su obra de guianza. Ya no la obra de salvación. La obra de salvación la culminó Cristo en la cruz del Calvario. Él la cumplió. Ya no, el Espíritu no venía a hacer la obra de salvación en el sentido de venir a morir y de venir a ganarla. No, ya está ganada y ya fue completada por el Espíritu, por el Señor Jesucristo, cuando Él dijo: consumado es. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Consumado es que fue completado, fue hecho. No hay nada más que agregar. Lo que el Espíritu Santo iba a venir era guiarnos a nosotros y a enseñarnos a nosotros lo que Cristo había hecho. Pero era necesario que Él viniera. Entonces, mire pues, termino este tercer punto porque me falta uno. El monte de los olivos, el monte de oración. El monte de los olivos, el monte de la enseñanza. El monte de los olivos, el monte de la ascensión. Mire estos tres eventos que ahorita llevamos. Cuán importantes son dentro de la historia cristiana. No solo la historia, sino también de lo que vendrá. Porque fíjese que en ese mismo monte, acompáñeme a Zacarías capítulo 14, verso 4. En ese mismo monte, en el monte de los olivos, regresará el Señor Jesucristo. Ahí mismo. Mire, hermano, por si algún discípulo o por si algún cristiano se pierde. No, hermano, no hay donde perderse. Él va a regresar a la misma dirección. A la misma dirección de donde se fue, a esa misma dirección va a regresar, al monte de los olivos. Por eso dice Zacarías capítulo 14, verso 4 y 5, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿qué dice, hermano? Todos los santos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bye.
Ahora, ahí dice, y vendrá Jehová Dios. Recuerde que está en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está hablando de Dios. Pero recuerde que Cristo es Dios. Y vendrá con todos sus santos al monte de los olivos. Ahí va a regresar el Señor y pondrá su reino en el... ¿A dónde lo va a poner, hermano? Aleluya. ¿Dónde va a poner su reino el Señor? En el monte de Sión, en Jerusalén. Allí va a establecer el Señor su reino. Mire, mire qué tremendo. Qué tremendo porque tanto David como Jesús vinieron a este monte en momentos críticos de su vida, pero también vinieron ahí en momentos de felicidad, en momentos de alegría. Cuando el Señor venga, ya no va a ser un tiempo de tristeza, será un tiempo de gran gozo y de gran alegría para el pueblo del Señor. Amén, hermano. Entonces el monte de los olivos es también el lugar donde el Mesías regresa. Fíjese que tremendamente los enemigos han tratado de hacer muchas cosas. Han puesto cementerios para que el Señor no pueda entrar por ahí en la puerta del oriente. Hay una puerta en Jerusalén que está cerrada, la puerta dorada. Es una puerta que hace cientos de años la mandaron a sellar. La mandaron a sellar. Y la sellaron porque no quieren que entre el Mesías. Esa fue la razón por la que la cerraron. Porque la profecía bíblica dice que el Señor entrará por la puerta del oriente, por la puerta dorada. Y entonces, no recuerdo el personaje que lo hizo, ahí lo puede usted buscar en la historia, pero hubo un personaje cuando conquistó Jerusalén, mandó a sellar esa puerta para que el Mesías no entre. Y para que no entre también mandó a plantar tumbas en la bajada del monte de los olivos. Mire, hermano, es así, mire. Usted baja del monte de los olivos, llega a un valle que se llama el Valle del Cedrón, pero no vaya a creer que es algo grande, es algo chiquito. El Valle del Cedrón, y sube la otra colina, que es la de Sión, para subir a Jerusalén. Entonces, si usted está en el monte de los olivos, usted ve enfrente, ve el monte de Sión, y ve Jerusalén, y ve la cúpula dorada que ahora está ahí, que no es de la del templo de Dios, es otro templo, pero la ve así, de frente. Entonces en ese valle del Cedrón, mandaron a poner tumbas, cementerios. ¿Con cuál razón? Para que el Mesías, que es puro y santo, no ponga sus pies ahí, porque entonces se va a contaminar. Esa es la idea del que la puso. Como que el Señor no vuela, va. Como que el Señor tiene que ir caminando para allá, ¿sí? No tiene problemas. Si viene del cielo, hermano, viene del cielo y hermano, se abrirá el monte. ¿Qué lo va a detener un par de tumbas ahí? ¿O qué lo va a detener una puerta sellada? No lo pueden detener. Pero el Señor usó el monte de los olivos. Se fue del monte de los olivos y regresará al monte de los olivos. Mire cuán importante es ese monte, hermano. Y no vaya a creer que es una gran montaña, una gran una gran montaña, no, es una montañita. Porque Dios escoge lo más sencillo y humilde para mostrar que no es lo que Él escoge lo importante, sino quién es Él. Porque Él vuelve lo humilde, lo vuelve importante. Dele un fuerte aplauso al Señor, sí, Señor. Vaya, voy a terminar. De estos santos que la Biblia dice
dice Judas 14, acompáñenme, Judas verso 14. De estos, dice la escritura, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjese que desde Enoc, ¿usted se acuerda quién es Enoc? En la Biblia, ¿se acuerdan a dónde está Enoc? Allá en Génesis. En Génesis. Desde Génesis, el Señor le mostró a Enoc que él iba a regresar y que no iba a regresar solo, sino que iba a venir con sus millares de santos, con sus santas decenas de millares. Iba a regresar. Lo profetizó Enoc, dice la Biblia, desde el principio. Por eso es que la Biblia dice que Dios viene hablando del fin desde el principio. Si usted quiere saber cómo va a ser el final de los tiempos, hay que ir a Génesis. Allí está cómo va a ser. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma. Allí está todo. Todo lo del fin está en el principio. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ahí está. Sí. Lo que hay que hacer es estudiar la Biblia. Sí, ahí está. Entonces yo le animo, hermano, esta noche a que hagamos, no del Monte de los Olivos, porque usted y yo no podemos ir ahorita, pero hagamos lugares importantes en nuestra vida, lugares de oración, lugares de palabra, lugares donde el Señor nos revele sus verdades a nuestra vida. Esos lugares que el Señor escogía dejaron marcado ahí su corazón, por supuesto, aparte de que Él estaba cumpliendo proféticamente lo que iba a pasar, pero dejaron marcado su corazón. Pónganse de pie un momento. Quizás este lugar aquí adelante en el altar no sea un lugar importante en lo físico. En lo físico no es importante, pero en lo espiritual puede ser el lugar de encuentros con Dios, donde solo tú y yo podemos encontrarnos con el Maestro, podamos encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. ¿Por qué no hacemos hoy esta noche de este lugar un monte de los olivos, un lugar de oración? ¿Te quieres venir adelante? Aleluya. Hagamos este lugar un lugar donde podamos encontrarnos con Dios. Un lugar donde podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Donde su gracia se pueda derramar en nuestra vida. Como está escrito, orad para que no entréis en tentación. Orad para entender la voluntad de Dios. Oremos para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre, para que Dios nos guarde, para que Dios supla nuestras necesidades, para que Dios nos dé guianza, nos dé luz. Si a veces te sientes confundido sin saber qué hacer, busca luz, busca la luz de Dios, busca la guianza de Dios.
Busquemos su presencia, su ministración. Si es necesario su corrección, que Él nos corrija. Vas a ver que caminar con la guianza de Dios es tan diferente que hacer las cosas a la deriva. Es tan diferente caminar sin rumbo que caminar con una línea trazada por el Señor. Qué difícil es caminar sin saber para dónde vas. Pero qué fácil es llegar a tu destino cuando ya está trazada una ruta. Dios puede darnos esa claridad. Dios puede darnos esa luz, esa dirección. Hagamos de este lugar un monte de los olivos, un lugar de oración, un lugar de enseñanza, un lugar de preparación para irnos, un lugar de preparación para subir al cielo. Aleluya, aleluya. Abre tu corazón al Señor. Abramos nuestro corazón a Él y levantemos nuestro corazón al Señor. Aleluya. Ofreciendo a ti. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Santidad de amor. Oh, sí, Señor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Te adoramos, Señor. Y me postro en tu presencia. Adoremos al Señor. Adoración. Oh, sí, mi Dios. Oh, Hijo de recibe. Aleluya. Presentemos delante del Señor nuestra vida, nuestro corazón, nuestra familia. Aleluya. Oh, Hijo de Bendecimos, Señor. recibe. Sí, Señor Jesús. Toda la gloria, la honra y honor. Te bendecimos, Rey. Quiero
rostro en tu presencia. ¡Qué adoración! Oh Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Oh Hijo de Dios, recibe hoy, Señor. Recibe hoy. Levanta tus manos al Señor y díselo. Toda la gloria, la honra y honor. Oh Hijo de Dios, recibe hoy. Dile, recibe hoy, Señor, nuestro canto. Recibe hoy nuestra alabanza. Recibe nuestra adoración. Aleluya. Recibe, Señor. Hijo de aleluya. Toda. Así es, Señor. Padre, nos acercamos esta noche para presentar la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están presentes o que están viendo, Señor, este mensaje. Oramos presentando toda necesidad, toda angustia, toda aflicción, creyendo que no hay mejor lugar, Señor, que estar en tu presencia. Señor, corremos a ti hoy. Corremos a ti sabiendo que en el monte de los olivos, ahí estás tú también. Pero también estás aquí con nosotros. Hoy hacemos un monte de los olivos en este lugar, Señor. Porque donde tú estás, ahí es el lugar de tu presencia. Es el mejor lugar donde podemos habitar. Y traemos cada petición, cada necesidad, la traemos al altar, Señor. Venimos orando y presentando la vida de aquellos, Señor, que necesitan un milagro en las áreas legales. En los casos legales, Señor, que están enfrentando, que están viviendo, Señor. Señor, oramos por la vida de Daniel Hernández, de Jocelyn Aguilar, de Rodrigo Pineda. Oramos para que tú hagas un milagro, Señor. Oramos para que tú abras puertas. Oramos para que el juez justo de la resolución que viene de ti, Señor. Padre, abre puertas de bendición para todo caso legal de tus hijos, Señor. Te rogamos que intervengas y hagas un milagro en cada uno de ellos, Señor. También oramos por la salud
de Winston Martínez, Tatiana Ostorga, Señor, te rogamos que seas tú trayendo sanidad a sus cuerpos, trayendo sanidad a sus almas. Señor, por favor, haz un milagro. Haz un milagro de sanidad. Haz un milagro, Señor, sobre cualquier enfermedad. Haz un milagro sobre sus vidas. Señor, sana. Sana, Señor, y limpia a cada uno de mis hermanos. Aleluya. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, te pedimos por la fortaleza de Rosa Álvarez. Te pedimos, Señor, por la familia Román. Señor, bendícelos. Bendice, Señor, sus vidas. Y trae esa fortaleza de lo alto sobre cada una de las familias que están pidiendo, Señor, por sus necesidades. Gracias, Señor, por cada familia que está pidiendo oración, que está pidiendo por su hogar. Señor, bendice la vida de cada hogar y de cada familia, Señor. Tú conoces la necesidad de cada hogar, Señor. Para ti no hay nada imposible. Bendice las familias de la iglesia. Bendice, Señor, los hogares de los santos. Bendice las familias de la misión, Señor. Por favor, te lo pedimos. Envía, Señor, del cielo. Suple toda necesidad en sus corazones y en sus familias, Señor. Gracias, Padre. Oramos por mis hermanos que están aquí adelante buscando tu rostro, por los que están en sus asientos, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Y oramos para que tú hagas un milagro en sus vidas, Señor. Gracias. Gracias, oh Hijo de Dios. Gracias, oh Salvador. Gracias por recordarnos la oración, la palabra, y recordarnos que pronto regresas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cántale al Señor. Aleluya, Señor. Te bendecimos. Toda la gloria, la honra y oh sí, Señor, Hijo de Dios. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Señor. Toda la gloria, la honra. Una última vez. Hijo de Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Toda la gloria, la honra
la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.